y diputadas, pero eso podría cambiar en el futuro. Y para analizar más sobre la propuesta de reforma de pensiones anunciada por el presidente Gabriel Boric, vamos a tomar contacto con Leonardo Hernández, académico de la Escuela de Administración. ¿Cómo está, Leonardo? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola Alejandro, buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Qué le parece la reforma de pensiones anunciada por el presidente Boric? ¿A su juicio cambia el actual sistema de pensiones o necesita otras mejores? El presidente y la propia ministra de Trabajo han hablado del fin de las AFP, pero ¿realmente es así? A ver, cambia el sistema de manera importante. Por ejemplo, separan la gestión de administración de los fondos, que es lo que hacen las AFP en parte, de la gestión que tiene que ver con lo que llaman actividades de soporte, que es todo lo que tiene que ver con la administración de las cuentas, el pago de las pensiones, la afiliación de los afiliados y cotizantes, etc. Eso es un cambio significativo. Vamos a separar, ¿no es cierto?, los roles que cumplen los administradores de los fondos, los que administran la plata, que es lo que hacen hoy día las AFP, pero le vamos a quitar a las AFP actuales toda la parte de administración. Segundo, se sube la tasa de cotización de 10 a 16%. En fin, hay varios cambios significativos, sustantivos. Entonces hay un cambio importante, sí. ¿En qué se podría diferenciar las actuales administradoras de fondos de pensiones con estos gestores de inversión público-privada? Precisamente lo que te estaba mencionando, ¿no es cierto? Además de todo lo que es la administración de las platas en términos de inversión, sacarle la mayor rentabilidad posible al menor riesgo posible, etcétera. La gestión de inversión, que es lo mismo que hace un fondo mutuo hoy día. Además de eso, las AFP hoy día realizan un montón de labores que las llamamos de soporte, que tienen que ver con afiliación de los cotizantes, pago de pensiones. Cuando alguien se quiere pensionar, hay que tramitar la pensión, y para que salga esta pensión hay que hacer, ¿no es cierto?, reconocer, conseguir los dineros que vienen del bono de reconocimiento. Si ese causante de la pensión fallece y se produce entonces una pensión de sobrevivencia, eso lo ejecutan y lo llevan adelante las AFP, etcétera. En fin, hay todo un proceso administrativo que tiene que ver con llevar las cuentas. Eso se lo van a quitar a las AFP. Eso lo va a hacer el administrador público autónomo. Entonces ahí hay un cambio significativo. Las AFP van a hacer solamente la gestión de inversión, van a hacer una gestión bien distinta. ¿Y se tiene ya información de cómo va a funcionar esto? Me refiero a ya la persona no va a estar en contacto con el gestor de inversión privado, sino directamente con esta nueva institución, APA, la Administración de Gestión Privada y Pública. O sea, el cotizante, la persona, ¿no es cierto?, que se va a pensionar o que antes de pensionarse está cotizando, solamente va a tener contacto con el APA, ¿no es cierto? Él va a elegir su administrador privado de fondos, le puede decir, mire, quiero que mi plata no la administre el inversor público previsional autónomo, que es un competidor de los inversionistas privados. En ese sentido se va a crear una especie de, si usted quiere, una AFP pública que va a competir con las AFP privadas. Entonces el cotizante va a decidir quién le administra su plata y le va a decir al APA, le va a decir al gestor, el que hace todas estas actividades de soporte que yo mencionaba, le va a decir, mire, mi plata póngala aquí y que me la administre este ente. Pero la contraparte de todas las personas naturales va a ser siempre el APA, el administrador público autónomo. ¿Cómo se divide? Porque otro de la polémica que ha estado, digamos, toda esta semana es el tema del 6%, que es prácticamente lo nuevo que aporta este proyecto de reforma de pensiones presentado por el presidente de la República. Pero ¿cómo se divide o cómo se va a dividir el 6% de cotización a la nueva reforma de pensiones? ¿Por qué algunos críticos hablan que ese 6% saldrá igualmente del trabajador? Ya, mira, hay dos preguntas que las voy a separar en lo que tú me estás planteando. Lo que va a pasar con ese 6% es que vamos a decir, una parte de ese 6%, el 30% del 6%, o sea, un 1,8%, eso va a ir a un fondo común, que esa plata se divide por el total de cabezas y a todo el mundo le toca lo mismo. Se junta toda la plata en un bolsón y se dice, a todos les damos exactamente la misma cantidad de plata en su cuenta nocional. ¿Eso qué significa? Que nos van a dar 0,1 UF en nuestra cuenta nocional por cada año que hayamos cotizado, por cada 12 meses de cotización. O sea, el monto que nos van a
abonar a nuestra cuenta va a ser independiente del monto que aportemos, completamente independiente, va a ser un monto fijo. El otro 70% de ese 6%, o sea, un 4,2%, eso va a ir a tu cuenta nacional y eso va a ser en proporción a lo que tú aportaste. Eso va a ser proporcional al aporte tuyo. ¿Cuánto de eso va a resultar en una pensión futura? Eso todavía no lo sabemos. Eso, como está en una cuenta nacional, te va en el fondo, te va a estar asignando puntaje para que cuando llegue el momento de la jubilación, tú decís, ya tengo toda esta plata que yo he aportado. ¿Cuánto de eso se va a traducir en una pensión? Eso va a depender de un par de parámetros que tiene que determinar la autoridad. Eso es lo que estamos hablando del 6%. Este 6% adicional la será... segunda parte de tu pregunta. Sí, por favor. ¿Perdón? Sí. No, te escuché mal, perdona. Sí, la segunda parte de la pregunta, por favor. Ya, la segunda parte de la pregunta tenía que ver, acuérdame, Sí, sobre... si saldrá igualmente del trabajador. Y acá quiero reforzar la pregunta, perdón. porque el tema de, por ejemplo, cuando hay una contratación nueva, siempre se habla del sueldo líquido y del sueldo bruto. En este caso se distanciaría también, partiendo de eso, porque no sale directamente del trabajador, sale del empleador. Pero ¿por qué algunos analistas hablan que finalmente sale del trabajador? Ya, efectivamente, en el largo plazo, mediano y largo plazo, lo va a pagar el trabajador. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con algo que nosotros en economía distinguimos entre quién aporta la plata al sistema, quién pone la plata en las arcas fiscales o quién se las entrega al ente. O sea, de quién se recauda el dinero, se recauda del empleador. El empleador es el responsable de pagar ese 6%. Eso es quien pone la plata. Pero quién lo paga finalmente es lo que los economistas llamamos en quién incide el impuesto. Y es quien lo paga finalmente. Y eso es el trabajador. ¿Por qué? Porque el empleador siempre tiene la posibilidad de sustituir máquinas por trabajadores. Va a decir, mire, me encarecieron la planilla, me subió la planilla en 6%, entonces yo voy a sustituir máquinas por trabajadores porque el trabajador es más caro. Entonces, ¿qué voy a hacer? En la medida que tenga labores rutinarias en mi empresa, las voy a reemplazar por una máquina. Por ejemplo, y esto lo estamos viendo, ¿no es cierto? Los cajeros en los supermercados y en otras tiendas se van a reemplazar por autoservicio. ¿Cómo se hace eso? Usted llega a la caja, escanea usted las cosas que puso en el carro, las escanea y después la máquina, un computador le dice tiene que pagar tanto, pone un plástico en una ranura y se paga. No vi nunca un cajero, lo hice todo automático. Y así muchas otras labores que se pueden automatizar. Entonces el trabajador va a tener menos oportunidades laborales, se van a reducir las oportunidades laborales. Entonces, ¿cómo se va a corregir esto en el mediano plazo? Esto no pasa de la noche a la mañana. Cuando hay menos oportunidades laborales, vamos a tener que empezar a aceptar, ¿no es cierto?, menores sueldos, vamos a tener que empezar a aceptar oportunidades laborales más mal pagadas, peor pagadas. Y eso va a significar que al final se va a traducir en menores incrementos de sueldo. Menores posibilidades laborales se van a traducir en sueldos menores. No es que nos vayan a bajar el sueldo, de hecho eso es ilegal, no se puede hacer, pero van a haber menores reajustes o incrementos salariales a futuro. Entonces lo vamos a terminar pagando los trabajadores a través de menores salarios en el mediano y largo plazo. ¿Y por eso es que al final lo paga el trabajador. ¿Y este 6% adicional va a ser implementado de qué forma? ¿De forma inmediata o se va a ir ejecutando de forma gradual, subiendo algún porcentaje al año? No, esto se va a ir haciendo gradualmente, ¿no es cierto? Una vez que entra en vigencia la ley se sube 1%. Un año después se sube a 2%, o sea, un 1% adicional. Y así sucesivamente. Por eso que se habla que en 5 años vamos a llegar al 6%. El primer 1% es inmediatamente aprobada la ley y después cada 12 meses vamos a subir un 1% adicional. Entonces, el 5% adicional que falta para llegar a 6%, que son 60 meses, se cumplen los 5 años siguientes. Perfecto. Entonces es gradual, para ayudarle a la empresa a que este incremento en costos lo pueda ir digiriendo de a poco. Leonardo Hernández con nosotros, académico de la Escuela de Administración de la Universidad Católica. Muchas gracias por conversar con Chilevisión Noticias. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación.